Noviembre 22 de 1922. Gosport, Indiana. Eugene Morrison Stoner nació en un mundo que pronto sería consumido por el colapso económico y la guerra mundial. En un pequeño pueblo agrícola que luchaba durante la Gran Depresión, nadie podría haber predicho que este niño, que nunca asistiría a la universidad, que pasaría sus primeros años instalando piezas de aviones en fábricas de California, diseñaría el rifle militar más controvertido y ampliamente utilizado en la historia moderna. Trabajando hasta tarde en su garaje de Long Beach después de turnos en la compañía de aeronaves Vega, el joven maquinista dibujaba modificaciones a armas que nunca había sido entrenado formalmente para construir. Estaba tratando de resolver un problema que había frustrado a diseñadores militares durante décadas: cómo crear un rifle lo suficientemente ligero para que los soldados lo llevaran a través de selvas, lo suficientemente poderoso para detener a un enemigo a 500 yardas, pero lo suficientemente confiable para funcionar en las condiciones más duras de la Tierra. Según todos los expertos en la industria de armas de fuego, según el Cuerpo de Artillería del Ejército de los Estados Unidos, según la tradición que se remontaba a la Guerra Civil estadounidense, la respuesta era simple: no se podía. Un rifle automático verdaderamente ligero era imposible. Stoner no era ni tonto ni fraude. Simplemente estaba dispuesto a cuestionar suposiciones que todos los demás aceptaban como verdad. Esa disposición eventualmente armaría a millones de soldados, remodelaría las tácticas de infantería modernas y desataría debates que continúan hasta el día de hoy. El joven ingeniero miró los materiales tradicionales de los rifles y vio limitaciones. El acero era fuerte pero pesado. La madera absorbía humedad y se deformaba. Pero el aluminio, el metal liviano usado en la construcción de aeronaves, ofrecía propiedades diferentes. El problema era que nadie había construido exitosamente un rifle de combate de aluminio. Stoner archivó esa observación. Diciembre 7 de 1941. Como millones de jóvenes estadounidenses, el joven de 19 años se alistó en el Cuerpo de Marines, especializándose en artillería de aviación. Nunca vio combate directo, pero vio algo igualmente valioso para un futuro diseñador de armas de fuego. Vio armas fallar. Observó a los Marines luchar con rifles demasiado pesados para la guerra en la selva. Cada noche, después de sus deberes de mantenimiento, dibujaba mejoras, llenando cuadernos con modificaciones. Para 1954, trabajando como ingeniero de diseño, sus prototipos habían atraído atención, pero ningún fabricante estaba dispuesto a invertir en producción. Entonces llegó Armalite, una pequeña división de Fairchild Engine and Airplane Corporation, fundada específicamente para traer materiales modernos y técnicas de manufactura a las armas de fuego. Lo contrataron el 4 de octubre de 1954. El ejército de los Estados Unidos anunció en 1955 que buscaban un reemplazo para el rifle M1 Garand. Todos los principales fabricantes de armas de fuego presentaron diseños convencionales que pesaban alrededor de 9 libras. La presentación de Armalite, designada AR-10, pesaba 7.25 libras. Los oficiales de pruebas del ejército pensaron que había habido un error. El AR-10 presentaba una culata de fibra de vidrio, un receptor de aleación de aluminio y un sistema de gas revolucionario que eliminaba casi 2 libras de metal recíproco. Las pruebas iniciales fueron entusiastas. Luego, durante las pruebas de resistencia, el cañón compuesto falló catastróficamente. El AR-10 fue rechazado, pero Stoner había demostrado que un rifle ligero podía funcionar con munición de potencia completa. Una pregunta estaba surgiendo en círculos militares. ¿Realmente necesitaban los soldados cartuchos de potencia completa? Los estudios mostraban que la mayoría del combate de infantería ocurría a menos de 300 yardas. La solución fue reducir el diseño del AR-10 para el cartucho .123 Remington. El primer prototipo AR-15, completado en mayo de 1957, pesaba solo 6 libras cuando estaba cargado. El ejército lo descartó. Acababan de adoptar el M14 y no estaban interesados en otro rifle. El Cuerpo de Artillería se opuso activamente al nuevo diseño, habiendo invertido su reputación en el M14. Para 1959, enfrentando problemas financieros, Armalite vendió los derechos a Colt por $75,000. El rifle revolucionario parecía destinado a la obscuridad.
Entonces llegó el 4 de julio de 1960. En una barbacoa en Maryland, el general Curtis LeMay, subjefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea, presenció una demostración. Las sandías explotaban cuando las pequeñas balas impactaban a más de 3.000 pies por segundo. LeMay se enteró de que el rifle pesaba 6 libras versus las 9.5 libras del M14, que los soldados podían llevar 240 rondas en lugar de 100. Al final de la fiesta, había decidido ordenar 8.500 rifles para la Fuerza Aérea. El ejército bloqueó la adquisición. LeMay se negó a rendirse. Presentó solicitud tras solicitud, cada vez bloqueada por oficiales del ejército. Mientras tanto, los eventos en el sudeste asiático creaban presión por una mejor arma. Los asesores estadounidenses informaban que el Vietcong, armado con AK-47, superaba en potencia de fuego a las tropas survietnamitas. A finales de 1961, el secretario de Defensa Robert McNamara autorizó una prueba. 1.000 AR-15 fueron a Vietnam. Los informes regresaron entusiastas. McNamara ordenó pruebas adicionales. El informe Hitch, publicado en el verano de 1962, concluyó que el AR-15 era superior al M14 en todas las categorías medibles. En noviembre de 1962, McNamara aprobó la adquisición inicial. El rifle fue designado M16. Para finales de 1965, comenzaron a llegar informes. Los M16 estaban funcionando mal en combate. Se encontraban soldados muertos, con rifles desarmados a su lado, tratando desesperadamente de despejar atascos mientras estaban bajo fuego. La tasa de mal funcionamiento era asombrosa. ¿Qué había salido mal? Stoner voló a Vietnam a principios de 1967 para investigar. El rifle era fundamentalmente sólido, pero el ejército lo había cambiado. Cambiaron a pólvora de bola que quemaba más sucia y aumentaba la velocidad cíclica. Eliminaron el cromado para ahorrar dinero. Dijeron a los soldados que el rifle se autolimpiaba y no emitieron kits de limpieza. Estos cambios, hechos sin pruebas adecuadas, habían convertido un arma confiable en una trampa mortal. Se convocaron audiencias congresionales el 15 de mayo de 1967. El informe del subcomité declaró que los mal funcionamientos del M16 fueron causados por mala gestión y negligencia del ejército, usando lenguaje raramente visto en documentos congresionales. La falla bordeaba la negligencia criminal. El escándalo forzó acción inmediata. El cromado se puso en producción rápidamente. Se usó pólvora apropiada. Se distribuyeron kits de limpieza. El M16A1 modificado, con munición apropiada y entrenamiento, demostró ser tan confiable como Stoner siempre había afirmado. Eugene Morrison Stoner murió de cáncer el 24 de abril de 1997, a los 74 años, trabajando en un diseño de arma de fuego en su garaje. No dejó patrimonio significativo. A pesar de diseñar el rifle militar más producido en la historia estadounidense, nunca se enriqueció. Murió como había vivido, trabajando tranquilamente en problemas que lo fascinaban. Su legado es imposible de ignorar. Aproximadamente 8 millones de rifles M16 han sido producidos para uso militar en todo el mundo. Más de 30 millones de rifles AR-15 están en hogares estadounidenses. El rifle ha servido en más de 100 conflictos, armado soldados de más de 80 naciones, y ha sido el arma principal del ejército de los Estados Unidos durante más de 60 años. El rifle que dijeron que no se podía hacer se convirtió en el rifle que definió la guerra de infantería moderna. El joven que no podía costear la universidad creó tecnología que cambió la historia militar. Eugene Stoner demostró que una persona trabajando con determinación e inteligencia puede cambiar el mundo.